¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Alas de alambre y celofán, de Joaquín Barrau Drapier. Me ha gustado la biografía. Nacido en Madrid, en la generación de los Baby Boomers, 1959, se licenció en Filología Hispánica siguiendo la voluntad paterna, en 1985. Los campos en los que se encontraba más a gusto eran, sin embargo, la historia, el cine y la ciencia ficción, y sus trabajos van encaminados en ese sentido. Ha colaborado con Radio Almenara de 2011 a 2020 y ha ejercido numerosos oficios, publicando en los años 85, 2000 y 2015. Con la actual recopilación de 2024, propone una interpretación de la sociedad actual en clave distópica. Además, si veis la puesta en escena, es muy sugerente. La vida se había vuelto primitiva. Nada de consumirse de estrés en el despacho o en la cocina. Un buen día, un ejecutivo agresivo causó un virus informático que desbarató todo el sistema. Un buen día, una ama de casa lanzó su grito de piedra 3 manzanas más allá y tiró a la basura su American Pie carbonizado, después de cambiar los pañales de su anciana madre. Insisto, muy sugerente. ¿Veis? Es un libro que tiene maravillosas ilustraciones, una maquetación creo que estupenda, y no porque la hayamos hecho nosotros en círculo rojo. Y, como digo, una recopilación de historias en un mundo distópico que no os van a dejar indiferentes. Creo que el autor, Joaquín Barrau Drapier, despliega un estilo rico en matices, evocador y profundamente literario, con reminiscencia de autores clásicos y modernos. Es un lenguaje preciso, se nota que escribe muy bien y que le gusta, trabajado hasta el detalle, capaz de entrelazar conceptos filosóficos, imágenes poéticas y narrativas que van a caballo entre lo épico y lo íntimo. Se respira en la obra un tono temporal, con referencia a mitologías propias y universales que van enriqueciendo cada uno de los relatos. El autor juega una narrativa que se inspira en la forma arcaica y en una imaginación desbordante. Sus descripciones construyen un universo propio lleno de simbolismos y estructuras narrativas complejas, donde los personajes y los elementos fantásticos van contando historias y también nos invitan a reflexionar sobre la humanidad, el poder, el sacrificio y la supervivencia. Yo extraigo varios temas principales en los relatos. Por ejemplo, la fragilidad y la fortaleza humana. Los relatos abordan la lucha interna de los personajes y su resistencia frente a las adversidades extraordinarias, como podéis imaginar. Se plantea la dualidad entre la vulnerabilidad inherente al ser humano y su capacidad de superar límites a través de la perseverancia o la transformación. También existe el tema del viaje como metáfora de la vida. La estructura de los cuentos sugiere que cada historia es un viaje, tanto físico como emocional, donde los personajes se enfrentan a desafíos que los redefinen. Esta idea está encapsulada ya en el propio título. Alas hechas de materiales frágiles, capaces de resistir o de quebrarse en el proceso. También es importante el tema de la trascendencia y el simbolismo de los objetos. Elementos como el yelmo de oro se convierten en símbolos cargados de significado y, más que objetos, representan responsabilidad, poder y las consecuencias de las decisiones que los personajes toman. Me gusta mucho esa fusión entre lo mítico y lo contemporáneo. La obra conecta mundos fantásticos con realidades sociales y emocionales de la modernidad, explorando cuestiones éticas, actuales, filosóficas y espirituales, aplicables a cualquier época, sobre todo a la época nuestra, a la época actual. Me gusta también cómo ha conectado lo humano con lo cósmico, por decirlo de alguna manera. En cuentos como Versos de la Estación Orbital Nueva Esperanza, el autor se aventura en territorios de ciencia ficción con una perspectiva profundamente humanista, y a mí me gusta, reflexionando sobre el lugar que tenemos como humanidad dentro del universo. Bueno, hay personajes muy buenos a lo largo de los cuentos, muy bien trabajados. Por ejemplo, Buzcar, en El rastreador de la senda de la hormiga, que es un personaje
épico cuyo arco narrativo se construye alrededor del deber, la lucha y el sacrificio. Su desarrollo como líder y portador del yelmo de oro lo convierte en un símbolo de resistencia y de complejidad y de heroísmo. Claro que sí. La doncella de la senda oscura, otro personaje, otra figura que desafía las expectativas de su género y contexto, asumiendo un papel activo en la búsqueda del destino que lleva consigo el yelmo. Su evolución simboliza o destaca la fuerza interna y la capacidad de tomar las riendas de su destino. Y bueno, por mencionar otro personaje, Robbie el estilófago. Este personaje, mezcla de ciencia ficción y simbolismo, representa la convivencia entre lo creado y lo natural. Robbie es una criatura que desafía las categorías tradicionales de monstruo o aliado, suscitando empatía y cuestionamientos éticos. Yo creo que por eso es un personaje muy complejo. El estilo del autor combina una estructura literaria clásica con innovaciones propias del género fantástico y de la ciencia ficción. Los diálogos son certeros y en ocasiones cargados de humor o de ironía. Las descripciones se extienden casi como pinceladas detalladas que pintan paisajes complejos, desde los reinos épicos hasta las estaciones espaciales futuristas. Su prosa tiene una musicalidad intrínseca que recuerda a narradores como Tolkien o incluso Borges, mientras que la capacidad del autor para crear tensión dramática y mundos inmersivos evoca a contemporáneos como Ursula Le Guin. Mensajes, como digo, del libro, el impacto de las decisiones personales en el destino colectivo. A veces los personajes deben decidir entre su bienestar individual y el de sus comunidades, mostrando cómo las elecciones más pequeñas pueden cambiar incluso el curso de la historia. La ética del poder y la responsabilidad, elementos como el que ya he mencionado, el yelmo de oro, nos plantean preguntas sobre quién merece el poder y cómo puede ser utilizado sin que haya egoísmo ni corrupción. Y creo que todas las historias están impregnadas de un halo de esperanza subyacente. Incluso en los momentos más oscuros existe ese germen de cambio y la posibilidad de encontrar la luz. Me ha recordado también a Ray Bradbury en su forma de combinar lo fantástico con reflexiones existenciales. Pero quizá el enfoque único que le ha dado Joaquín Barrau a la obra en cuanto a la ética del poder lo posiciona como una obra distinta dentro del panorama literario contemporáneo. En definitiva, esta colección de relatos que entretienen mucho, que nos invitan a reflexionar, que nos van a sorprender por su originalidad, por su fantasía, en un marco difícil como es el de la ciencia ficción o el futurismo. Lo ha hecho muy bien, me parece que ha marcado una obra de referencia para todos aquellos que nos gusten los relatos cortos, enmarcados en futuros distópicos, ciencia ficción y sobre todo que busquen historias que desafían los límites de la imaginación y nos lleven a reflexionar sobre qué lugar tenemos nosotros en el universo. Muchas gracias, Joaquín, por confiar en Círculo Rojo. Y te deseo mucha suerte con alas de alambre y celofán. Yo he disfrutado mucho, seguro que los que están viendo este vídeo se van a animar a comprarlo y también lo van a disfrutar.